Bien. Perdón, ¿cómo era la zona nuestra? ¿Era zona de monte, zona libre, limpia? Bueno, lo que conocemos es que se encontraba una familia en aquella época, que era la familia Sema, Sí. que era la única habitada, y se habla de Moya, creo, que estaba un poco más allá, le comenta Sema a los Casales, pero estaba totalmente deshabitada, por lo que dice, yo me refiero siempre a la documentación que tenemos, que es una documentación escrita por las memorias inéditas de Blas Casali, ¿no? Uno de los descendientes de Jorge Casali, el hijo. Bien, entonces, ahí ya tenemos prefigurado cómo era el negocio que había armado Iturraspe. Exactamente, O sea, habían comprado grandes extensiones de tierra Muy en bien. algún remate en Buenos Bien. Aires y después buscaban clientes. En realidad se las compran a Crisóforo Oliva. Que es el primero. Sí, Oliva, exactamente, que es el que le había comprado en un remate, ¿no? Exacto. Estas tierras se compraban a muy bajo valor y después lo que se hacía era venderla a Tratar muy de buscar alto valor. Claro, ser un negocio. Un negocio clarito ahí. Bien claro. Y para eso necesitaban gente que quisiera venir a trabajar a un lugar tremendamente inhóspito. Exactamente. Bien. Se desarrolla a partir de allí un conflicto entre estos Sí, hermanos. en realidad fue así. Se firma el primer contrato de compraventa, el primer boleto de compraventa en 1886, en marzo de 1886, y si podemos ver Ariel, los planitos, si tenés el primer plano, sería muy bueno para porque ponerlo en cámara, por eran favor. 1200 hectáreas, ¿sí? Y estaban ubicadas, ahí dice, ahí se ven el plano, los Ahí está. lotes, no vamos a mencionar los números de lote, perfecto. Y Salen ahí, en cámara, así que... perfecto, podemos ver que, para que se entienda exactamente, los lotes se ubicaban desde la avenida Interprovincial hasta la avenida derecha de de la la Universidad. pantalla. ¿Se ve bien? Ahí a la derecha de la Sí. pantalla está El camino el interprovincial. camino interprovincial. Y a la izquierda... hasta, perfecto, la avenida de la Universidad, y después desde Güemes, la avenida Güemes, hasta la 9 de septiembre. Todo lo que es la ciudad prácticamente. Todo, por eso la importancia de En el de sur esto, ¿no? quedaban los barrios como La Milca, como Barrio Jardín, Barrio San Martín 9 de septiembre. Sí. y Barrio y Barrio 9 de septiembre. Nada Exactamente. Bueno, esto, ahí empieza la... Sí. ¿Los Casali llegaron a ocupar esa? Sí, llegaron a ocuparlas, exactamente, y lo hicieron el 18, justamente de agosto de 1886. Ellos firman el boleto y se ayer vienen. 123 años. Se vienen con el boleto, bien agarrado el boleto, porque, bueno, lo que le informaban los otros colonos, incluso de Rafaela, que tuvieron mucho cuidado en la compra de estas tierras o de tierras que vendía la empresa de colonización. Había antecedentes de que Había podía haber antecedentes, problemas. exactamente. Bien. Y ellos se hicieron de ese boleto de compraventa y lo cuidaron hasta el final. ¿Dónde se suscitó el problema? El problema se suscitó, bueno, ellos vienen, se sientan en la zona con este boleto de compraventa y ahí ya empieza a haber alguna serie de controversias en el sentido de la metodología que empezó a utilizar la empresa colonizadora. Por ejemplo, persecuciones hacia la familia para tratar de quitarle ese boleto de compraventa. El doctor Cacholo lo manda a llamar para que fueran con el boleto de compraventa a la localidad de Rafaela. ¿Y por qué se Ahí- lo habrán querido quitar? Era por y el tema de evidentemente... la traza al ferrocarril. Eso fue posterior. Evidentemente era una metodología que utilizaban las empresas colonizadoras en aquella época. ¿Sí? Una metodología que no la vemos solamente acá. Sema, que era el que estaba acá, le dice que tenga cuidado. Él, por ejemplo, según cuenta en la memoria Blas, que les comunica que él había comprado las tierras, las estaba pagando y no tenía el contrato y el boleto de compra-venta. Entonces, no era, o mejor dicho, era una práctica común de las empresas colonizadoras en esa época. Es más, hay mucha documentación en las embajadas, en los consulados, sobre todo de Italia, donde los inmigrantes protestaban al consulado diciéndole de estas situaciones. Eso no es nada, también hay allanamientos a la casa de los Casalis. También, por ejemplo, en otros casos, la justicia Tenemos los que recordar convocaba... que Iturraspe era un político importante en Santa Fe, llegó a ser gobernador. Exactamente, desde 1898 hasta 1902 llegó a ser gobernador de la provincia de Santa Fe. Y en esta época era un político muy importante. Por eso es emblemático el caso de los Casali, porque se descubre, por ejemplo, este trato de las empresas, este manejo de las empresas colonizadoras, y sobre todo el poder político en función del poder económico, ¿no?, de la época. Bien, se desarrolla el conflicto. Se entonces. desarrolló el conflicto. Hay una primera solución. No, a ver, vamos por parte. Se desarrolla el conflicto primero en este sentido, es decir, en querer quitar, como cuenta Blas, el boleto de compraventa. Cuando pasa el ferrocarril se empeora la situación, que es lo que usted me preguntaba. Eso fue recién en 1888,
cuando las empresas de ferrocarril van a pasar... Cambia la traza, por la traza iban a pasar. Exactamente, por Plaza San Francisco, cambian la traza y pasan por acá. Los Casales protestan frente a esto porque la autorización de las empresas era de Iturraspe. Iturraspe le daba autorización para pasar por estas tierras que los Casales argumentaban son nuestras. Las compramos y tenemos aquí el contrato de compraventa, el boleto de compraventa. Por eso es que en 1888, después de tanto accionar en contra de esto de los hermanos Casales, se firma un nuevo boleto de compraventa. ¿Sí? Esto es lo importante, de descubrir, si podemos ver el segundo plano, lo podemos... La configuración cambia totalmente. Cambia totalmente. En realidad lo que se hace siguen siendo las 1.200 hectáreas que tenían en un principio, pero se cambian lotes, como por ejemplo el 116, el 125, el 117 y el 124, por parte del lote 119, parte del lote 122, 101, 120 completo y 127. Bien. ¿Sí? Esto es importante tenerlo en cuenta. Primero por una razón. Primero entonces, porque justifica el anterior contrato. Por lo del medio. Perfecto, pero no fue tan así. Porque cambió también ahí el diseño y va a pasar por el 105 y el 115. Que si nosotros vemos en el gráfico nuevamente, pertenecían los dos por el nuevo contrato de compraventa a las familias Casales. Otra controversia más, ¿no? Otro inconveniente más que los hermanos van a tener que sortear, que la fuerza pública no le permite sortearlos y que el ferrocarril pasa por el 115 y 105, que eran los terrenos de los Casales. Evidentemente Iturraspe veía que detrás del ferrocarril venía la urbanización y una revalorización de las tierras, obviamente. Obviamente. ¿Y cómo sigue? Bueno, esto sigue de la siguiente manera. Cuando van a ubicarse en el 127, que era el nuevo terreno que se lo habían dado en compensación de los demás, de uno de los lotes, se encuentran que estaba ocupado por otra familia.